En esta sesión trataremos con uno de los temas más importantes de la programación orientada a objetos, la abstracción. En la abstracción, nosotros definimos las estructuras y los elementos que, de alguna manera, nos forman la comunidad de todos los elementos que nos darán respuesta o solución al problema que estamos representando o modelando. El paradigma de la programación orientada a objetos trata de representar o modelar la solución del problema con elementos que se asemejen lo más posible a los elementos que utilizamos nosotros en el mundo real. En esta diapositiva podemos apreciar diferentes tipos de objetos, como son personas, autos y dispositivos electrónicos, en este caso computadoras. Por otra parte, aunque podemos apreciar en la diapositiva que hemos agrupado los objetos de acuerdo a sus cualidades o características similares o que son comunes, aún así podemos distinguir cada uno de los objetos dentro de ese grupo. Por ejemplo, cada uno de ellos puede tener un nombre, puede tener sexo, puede tener incluso una nacionalidad, puede tener una fecha de nacimiento, puede tener una estatura, puede tener una edad. Asimismo, los objetos que vemos de este lado corresponden a autos que pueden tener un color, cual podemos apreciar, también pueden tener un modelo, pueden tener una marca. Los dispositivos electrónicos pueden diferir entre diferentes tipos, como son laptop o computadoras de escritorio. Es importante hacer notar que es el contexto el que me va a permitir establecer el dominio del problema. ¿Qué grupos de objetos voy a necesitar y cuáles serán las características de esos objetos? Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Para definir un cierto grupo de objetos que son parte de la solución, pues nos enfocaremos a qué información es de interés para resolver el problema. En este caso, veremos qué tipo de información necesitamos de los objetos tipo persona, que ya sabemos que son parte de la solución del problema. En este caso, podemos apreciar que hemos definido algunos atributos o propiedades de esos objetos, como son nombre, nacionalidad, pasaporte, edad y género. La estructura mediante la cual nosotros podemos identificar todos los atributos o propiedades que son comunes a todo este grupo de objetos le llamaremos clase. En este caso, esta es la clase persona, que tiene los atributos ya mencionados. Para identificarlo de un objeto, cada uno de ellos corresponderá a un objeto o lo que conocemos también como una instancia de clase. Los objetos que forman parte de la clase o que son instancias de la clase se distinguen unos de otros a través de los valores que pueden tomar sobre los atributos o propiedades de la clase. En este caso tenemos señalado un objeto que es Jorge para el atributo nombre, mexicano de nacionalidad, pasaporte con este número, tiene 38 años y corresponde al género masculino. Cada uno de estos objetos tendrá sus propios valores. Para ahondar un poco más en cómo es que el contexto influye en la determinación de nuestros grupos de objeto, podríamos pensar en modelar un sistema de negocios en el cual ya no solamente necesitamos personas con su información genérica de la que hemos estado hablando, sino que necesitaríamos también extender esa información de personas a empleados y clientes, los cuales tendrían información más específica y que de alguna forma identificaría unos objetos de otros. El concepto mediante el cual se puede extender una clase previamente definida para formar nuevas clases en base a la anterior se denominará el concepto de herencia, concepto que veremos más adelante. En este caso, la clase persona servirá como clase base de la clase empleados y de la clase clientes. La clase empleados tendrá nuevos elementos como el identificador del empleado o el RFC, la empresa a la cual pertenece el empleado y el departamento. Por otro lado, clientes tendrá una tarjeta de crédito y seguramente un monto para ese crédito. En conclusión, una clase será la estructura que agrupa las características comunes, propiedades o atributos de un grupo de objetos, resultado de un proceso de abstracción para la solución de nuestro problema. Tenemos dos ejemplos, uno para la clase auto y otro para la clase persona, con los atributos que se muestran en la diapositiva.
Por otro lado, objeto será cualquier elemento que es parte de la solución de nuestro problema o del entorno que estamos modelando y que tiene un estado representado por los valores de los atributos de la clase a la que pertenece y que los distinguen de los demás objetos. También, un objeto se conoce como la instancia de una clase. En este caso, podemos ver nosotros que para la clase auto, cada uno de sus valores tiene un determinado valor. Por ejemplo, para la clase persona, el atributo nombre tomará el valor de Carlos. Para la fecha de nacimiento, tomará el valor de 01/10 del 2000. Visto de otra manera, una clase es una plantilla o un template, como mencionan algunos textos, a partir de la cual podemos crear nosotros nuestros objetos que serán la base para la solución de todo nuestro problema. A todos los objetos que interactúan para conformar precisamente esa solución se le llama nuestra comunidad